Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche. Estamos hoy en el tema controversial, siguiendo la línea de la batalla espiritual, de lo que es la guerra espiritual, lo que es el que están hablando mucho de ministerio de liberación, de cristianos endemoniados, y hay mucha confusión con este tema. El ministerio de liberación no es estarle achacando todos los asuntos al enemigo. Tenemos que tener en perspectiva las cosas porque los extremos son malos. Nosotros tenemos que ser conscientes y asumir las responsabilidades de nuestros actos. Y es muy fácil decirle a todos que nuestras malas actitudes y nuestro mal comportamiento, falta de frutos, es porque el diablo lo ha provocado, el Señor lo reprenda. No todo el tiempo es el diablo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas, como aprendimos ayer, ¿verdad? Pero de que hay una lucha espiritual es real, es evidente, pero no todo es porque el diablo está operando. Nosotros tenemos que ser responsables por nuestras decisiones y nuestros actos. Pero hoy en específico, habiendo hecho esta introducción, vamos a hablar sobre los cristianos que están alegadamente atormentados, zarandeados o endemoniados. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y la base bíblica para hoy, vamos a ir hasta 2 de Pedro 2:19 en adelante. Y dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido, ojo, por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo Yeshua, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido que haberle conocido y vuelto atrás. Del santo mandamiento que les fue dado. Por eso les ha acontecido lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea que bíblicamente, si yo tengo la libertad de Cristo, y un cristiano es aquel que sigue los mandamientos y vive la palabra, no es aquel que está calentando banca. Por eso es que muchos nos confundimos y decimos que hay muchos cristianos envueltos en pecado y hay muchos cristianos dando mal testimonio y hay muchos cristianos atados a los demonios. En primer lugar, un cristiano es aquel que vive y sigue el ejemplo de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Yeshua. El mero hecho de que yo entre en una iglesia todos los domingos y me siente a escuchar la palabra no me hace cristiano. Me hace cristiana el que yo permita que el Espíritu Santo me redarguya, me convenza de pecado y que yo tenga una transformación de mente, de pensamiento a través de la palabra, que se haga rema en mi vida. Y que yo permita que el Señor me cambie. Eso es ser cristiano. Seguir la palabra. Porque muchos
son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Si la palabra me dice, y aprendimos hace un tiempo, que la voluntad del Padre es que todos seamos salvos, ¿por qué entonces estamos viendo que muchas iglesias tienen personas que tienen que ser vueltas a evangelizar o vueltas a discipular? Porque lastimosamente no tienen fruto y viven una vida de pecado simplemente asistiendo a la iglesia. Y la única diferencia es que su domingo, en la noche o en la mañana, va a una iglesia. Y eso no es ser cristiano. Vamos a poner las cosas como son y por perspectiva correcta. La palabra me dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y yo he muerto al mundo y he resucitado juntamente con Cristo, imitando su ejemplo. Así que vamos a ver qué dice Lucas 11:26. Lucas 11:26 me dice el claro y vivo ejemplo de un espíritu inmundo que vuelve a una persona después de ser libertada. Por eso los que tenemos ministerio de liberación, el Señor a mí me llamó y me dio instrucciones específicas. Yo pasé 2 semanas completas en vigilia de madrugada, tomando dictado del cielo, después de haberme preparado en estudios y en lectura de libros sobre el ministerio de liberación, porque yo quería ser responsable con ese ministerio, el cual Dios había puesto en mis manos. Y yo me di la tarea a separarme en oración y el Señor me dio instrucciones específicas. Y una de las primeras instrucciones fue esta, precisamente, que no podemos imponer nuestras manos a cualquier persona que esté atada, porque muchas veces es un espíritu burlón tratando de impedir que la palabra progrese, y lo que hay es que atarlo en el nombre que es sobre todo nombre para que no proceda, y luego trabajar con esa persona para convicción de pecado, para salvación y luego entonces liberación. Claro que si yo estoy en una campaña evangelística y tengo la oportunidad de predicar el evangelio y la persona pasa al frente porque viene a Cristo, se rinde a Cristo, inmediatamente yo voy a aprovechar, voy a orar por liberación. Pero si es una persona que está en la iglesia constantemente y se manifiesta un demonio, yo tengo que sentarme con esa persona para discipularla. Porque mire lo que dice Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por los lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, no halló dónde estar, dice, volveré a mi casa de donde salí, ojo, de donde salí, va a volverle a buscar. Y cuando llegue, la haya barrida y adornada, o sea, preparada para recibirle, porque no está llena del Espíritu Santo. Porque si está llena del Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, ¿verdad? Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, que cuando estamos viendo cristianos y cristianas endemoniados es porque, número 1, se abrió puertas. Número 2, que nunca fue cristiano. No fue libre o volvió atrás. Y en esto yo quiero ser bien clara. Porque, ¿qué pasa? Hay varias cosas que abren puertas. Si yo soy creyente, si yo creo en Cristo, ¿qué yo hago consultando el horóscopo? Si yo soy cristiana, soy creyente de Cristo y estoy siguiendo la palabra, ¿qué yo hago consultando a Babalau y a cuanto demonio de adivinación hay? Eso abre puertas, contamina tus ojos y contamina tu casa. Si yo soy cristiana,
y temo al Señor y sé que las películas de terror se manifiestan demonios, yo no voy a poner una película de terror en mi casa. Y ojo que yo caía en eso. Y mi casa se cargaba. Y a mí el Espíritu Santo me redargulló. Y me dijo que no. Y otro tipo de películas también, como las series estas de narcotráfico. Así que nosotros tenemos que tener cuidado qué puertas abrimos. Es bien importante que yo, así mismo como le pregunto al Espíritu Santo cómo me veo correcta para salir a predicar, no estoy incitando y estoy buscando la santidad y estoy preocupándome por mi vestimenta, por mi cuidado, pues entonces también voy a tener cuidado de cuáles son las puertas que estoy abriendo en mi vida, en mi casa. Entonces yo tengo que tener cuidado, porque como estábamos hablando ayer en el tema de guerra espiritual, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y aprendimos y dijimos ayer, y lo hemos dicho varias veces, que él va a estar todo el tiempo como león rugiente. Mire lo que dice Lucas 11, que el demonio que sale de una persona va en busca del lugar donde reposar, y si no encuentra, cuando no hay más, él va de nuevo a la persona. Y habiendo hallado el lugar, sin llenarse del Espíritu Santo, sin llenarse de la presencia del Señor, sin llenarse de la palabra, sin ser restaurado, sin ser discipulado, sin tener una mente renovada, entonces va y busca 7 peores. Y la condición postrera es peor que la primera. Hay que tener cuidado en esto. Mire, hace muchos años, a mí una persona homosexual vino donde mí y me dijo que le ministrara liberación. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero hablar contigo primero. Y yo hablé con la persona, y la persona estaba sentada en la iglesia, no era afuera, estaba en la iglesia, llevaba años en la iglesia. Y yo le digo, yo no te puedo imponer manos y yo no te puedo ministrar liberación porque tú no tienes convicción de pecado. Porque según lo que hemos hablado, tú te estás complaciendo con el pecado. Y tú no tienes redarguir del Espíritu. Y si yo te ministro y esos demonios salen inmediatamente después, no va a pasar 1 o 2 días que tu condición de hoy va a ser peor luego. Tu condición va a ser peor. Es que Lucas 11 me lo dice, que si yo ministro liberación y esa persona le da paso, abre puertas, la condición postrera es peor que la primera, y sí, es dominada por demonios. Vamos a ir a Gálatas 5. Gálatas 5:8 me dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo no confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará sentencia a quien quiera que sea. Y dice, y oh hermanos, si alguno aún predico la circuncisión, ahí estaba hablando de la circuncisión. Lo que está hablando aquí Pablo es que el persuadirnos con otro tipo de evangelio, con otra enseñanza, no procede de Dios. Nosotros tenemos que cimentarnos en la palabra. No nos podemos ir de la palabra. Es la palabra, porque mientras usted le abra el espacio a una doctrina de error, ahí viene el espíritu de confusión, y de ahí va a terminar peor que Nabucodonosor. Y Nabucodonosor terminó loco. Gracias a Dios que se humilló dentro de su locura y Dios lo levantó, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios 5:8. Vamos a aprender cómo vamos
a mantener, lo que dice la palabra sobre mantener la libertad en Cristo. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz en el Señor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando que es agradable al Señor. O sea que me dice que yo tengo que permanecer en la luz. Y dice la palabra que mi luz es Cristo. Y si mi luz es Cristo, ¿qué yo hago practicando las obras de la carne, las obras de las tinieblas? Entonces, si yo practico las obras de la carne, las obras de las tinieblas, soy desobediente, le estoy abriendo una puerta al enemigo. Y ahora no vamos a caer tampoco en el extremo de decir que si yo me caigo voy a estar endemoniada. Tampoco es así. Porque Pablo me dice que el que cree estar firme, verle que no caiga, y que si yo caigo 7 veces, él me levanta. Pero si yo tengo un corazón contrito y humillado, si yo me arrepiento, si yo tengo convicción de pecado, si yo me dejo redarguir. Pero si yo me complazco en el pecado, y si yo me mantengo en el pecado y vuelvo a mi vómito, como leímos ahorita en Lucas 11:26 y 2 de Pedro 19:22, si yo vuelvo a mi vómito, entonces me voy a ensuciar. Voy a comer de lo que es repugnante. Dice la palabra que mejor es el frío que caliente, porque los tibios los vomitará el Señor de su boca. ¿Quiénes son los tibios? Aquellos que están en la iglesia, que saben la palabra, pero que no la viven. Que tienen un pie adentro y un pie afuera. Mire, eso no es ser cristiano. Eso es ser hipócrita. Y no es que no tenga lucha, porque nosotros todos los días vamos a tener lucha. Aprendimos ayer en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes que ya están derrotadas y vencidas, según Efesios 1, que me dice que toda autoridad me fue dada a mí, conferida a la iglesia por Cristo Jesús, Yahshua, nuestro Salvador, en la cruz del Calvario. Y toda su plenitud, toda su autoridad fue conferida a nosotros. Entonces vamos a ir a Daniel 10 para que veamos el otro lado de la historia. Aquí estamos hablando de personas que vuelven atrás, que sí pueden ser posesionadas, endemoniadas, porque abrieron puertas. Pero vamos a ir a Daniel 10. Si lo encuentro, porque Daniel a mí se me pierde de vez en cuando. Hop. Daniel 10 me habla de que Daniel estaba en oración y en ayuno por 21 días, ¿verdad? Entonces, él estaba clamando por su pueblo y le estaba preguntando, Señor, pero es que tú no se lo voy a decir de memoria porque ese libro se me pierde. Y él le decía, pero Señor, es que tú no estás escuchando. Es que tú no estás viendo lo que pasa en mi pueblo. Y Daniel se presentó en ayuno, en oración, y le dijo al Señor, le presentó todas estas cosas, pero no recibía palabra, no recibía respuesta. Y el Señor siempre responde. Lo que pasa es que todo es en su tiempo, ¿verdad? Cuando él entra en una visión, en esa visión, el arcángel Miguel le dice, desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte y a buscar el rostro del Señor, fue enviado a ti con la respuesta. Pero el príncipe de Persia, representante de Satanás, un principado que está en las regiones celestes, se me interpuso
y tuve que estar batallando, pero el otro arcángel, uno era Miguel y el otro era Gabriel, se quedó haciendo la pelea para que llegara la respuesta. Y ahí vemos cómo está a simple vista la guerra espiritual, mientras un siervo del Señor está orando, mientras está ahí clamando, en los cielos se está librando una batalla. Y sí, es real. Entonces, vamos a ir a Judas 1:9. Y espero sí conseguirlo, porque ese no me lo sé. Vamos a Judas 1:9. Míralo aquí. Judas está justo antes de Apocalipsis, por eso es más fácil, aunque es más cortito. Ok. Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por esto blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. O sea que aún por el cuerpo de Moisés, el diablo trató de hacer guerra, después de muerto. ¿Por qué? Porque Moisés desobedeció y no recibió unas instrucciones, no las llevó a cabo, pero se mantuvo fiel. Así que alcanzó misericordia. Aún cuando la carga lo doblegó y no obedeció en 2 momentos dados, el Señor mandó al arcángel a pelear por su cuerpo. Todavía no había venido Cristo a vencer por nosotros. Todavía no había muerto y resucitado Cristo. Pero el arcángel pelea por el cuerpo de Moisés. Vamos a ir a ver ahora el ejemplo de 1 Samuel 14. En 1 Samuel 16:14 me habla de cuando Saúl era atormentado por demonios. ¿Se acuerda esa porción bíblica? Dice la palabra que David tenía que llegar a tocar el arpa, que eso es otra de las cosas que hablábamos ayer en la guerra espiritual. Mire qué maravilloso que reconoce que el demonio que atormentaba a Saúl y lo enloquecía después de que cayó de la gracia de Dios, porque desobedeció, porque se rebeló contra Dios y hizo lo que no era correcto, abrió puertas, el enemigo tuvo permiso, se acercó y empezó a atormentar su vida, y de la manera que recibía paz era en la adoración de David en el arpa. Por eso le decíamos ayer que la adoración es una arma fuertísima en la guerra espiritual, porque en medio de la alabanza se rompen cadenas. Cuando usted adora, se desenfoca del problema, se desenfoca del ataque. Usted adora al Señor y los demonios tiemblan y huyen. Y esto lo vemos en 1 Samuel 16:14. Recibía Samuel paz en su vida de aquel demonio que lo atormentaba cuando David tocaba el arpa. En 1 Samuel 13, 1 al 14 y 15, 1 al 35 nos dice que Saúl fue atormentado, como dice en el capítulo 16:14, porque desobedeció en esas 2 ocasiones. Hubo desobediencia, se rebeló, le abrió puertas, cayó en desobediencia y no se arrepintió. ¿Cuáles son las otras áreas donde podemos ver cuando el demonio, el Señor reprenda, hace estragos en una vida? Vamos a ir a Hechos 5:11. Y este es el caso de Ananías y Zafira.
Dice, vamos a ir desde el capítulo 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad, reteniéndola? Robo. Cuando hay un robo, el enemigo cauteriza la mente de Ananías y Safira para ser injustos, para robar, para mentir. Entonces dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Sentencia del Señor por mentir al Espíritu Santo y en cierta manera hasta robar. Y levantándose los jóvenes, los envolvieron y sacándolos los sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Al instante ella cayó y a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. O sea que si yo sé, aunque dice la palabra que me tengo que someter a mi esposo, porque es cabeza del hogar, si yo sé que está en un pecado, yo no puedo imitar ese pecado. Yo no lo puedo consentir y yo no lo puedo aplaudir. La salvación es individual. Si la mujer de Ananías no hubiera mentido al Espíritu Santo, si ella hubiera hecho lo recto, estuviera viva. En ese momento no hubiera muerto. Digo, ahora no estuviera viva, ¿verdad? Pero para ese momento no hubiera muerto. Así que nosotros somos responsables, cada cual, de su salvación, de mantener su libertad en Cristo y de no permitir al enemigo poner pensamientos donde abra puertas y el enemigo tome ventaja. Vamos a ir a 1 Corintios 5:15. 1 Corintios 5:15 me dice: dice 5:15, esto está mal. 5:1 al 15. Ok, en el caso de 1 Corintios 5:1 al 15 me está hablando de un caso de conducta impura en la iglesia de Corinto, y me está diciendo que por incesto el Señor le entregó. Vamos a leer: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, ni la cual se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, incesto, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberáis más bien haberlos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió toda la acción? O sea, no reprendieron el pecado en la iglesia, le pasaron la mano, permitieron el pecado en la iglesia, en vez de apartar a esa persona del altar, del lugar santo, lo tomaron livianamente. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya
como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Yeshua Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo Yeshua, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda la masa? Que yo permita un poquito de pecado daña toda la masa. O sea que si yo permito una persona en pecado en la iglesia, toda la iglesia se me contamina. Ojo que el Espíritu Santo está hablando. Segunda de Corintios 12:7 me habla de otra forma en que el enemigo puede darle permiso al Señor para atormentar a alguien. Y es el caso de Pablo, cuando Pablo habla del aguijón de la carne. Primero vimos a Saúl, vimos a Daniel, que en la intercesión hubo interrupción, y vemos aquí a Pablo siendo atormentado por un aguijón en la carne para que su confianza descansara en el Señor. Entonces, si nuestra confianza descansa en el Señor, no importando lo que me esté pasando alrededor, porque Pablo no estaba atado, no estaba endemoniado, era de afuera, era que le afectaba en su salud. Mire, hay veces que son opresiones que están afectando. Yo me acuerdo que hace varios años, me llamó una pastora por teléfono en mis horas laborables y el Señor le mostró específicamente, y tengo como testigo a mi compañera de trabajo para ese entonces, y me dijo, una persona que es así, yo sabía quién era, me la estaba describiendo, es así, hecho hechicería en tu escritorio, y se sentó al frente tuyo y te preguntó cómo estabas de salud hoy, esta mañana. Y lo que quiere es oprimirte para sacarte del trabajo, porque está siendo efectiva. Entonces yo di la pelea, me fui por el fondo para tratar unas cosas, y sí me afectó, pero yo me puse en oración esos 10 días del fondo, y yo regresé con más fuerza, y después de eso estuve 2 años más, y no pudo, cuando esa persona ya había expresado que quería que yo saliera del trabajo despedida. Y yo le hice la guerra, me mantuve en oración, y no fue hasta que Dios, Elohim, el Eterno, me dio salida, que yo me fui de allí. Porque a mí quien me abrió la puerta fue el Señor, y yo duré mientras el Señor me quería ahí. Cuando Él me dijo, te muevo. Y mi tiempo y las razones de mi tiempo las tiene el Eterno en sus manos, y no hay nadie, ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. La palabra me dice en Isaías 44, 24 al 25, que Él deshace las señales de los adivinos y de los agorreros, enloquece a los sabios y desvanece su sabiduría. Es palabra viva y con poder, y tienen que retroceder. Eso es cuando es fuera. Cuando no le has abierto puertas, cuando tus puertas están solamente llenas de la presencia del Señor, cuando tú estás todo el tiempo, Señor, redargúyeme si yo te fallo, Señor, quebrántame, buscando que el Señor me redarguya, me convenza de pecado si yo fallo. Pero si yo estoy en orgullo, en vanidad, en altivez, y no reconozco que yo soy un ser humano, que soy débil, que dependo única y exclusivamente de la gracia y misericordia de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Yeshua, es la única manera de permanecer firme, aunque te caigas, porque dice la palabra que Él no dejará para siempre caído el justo. Así que si esto es así, yo tengo que vivir al pie de la cruz,
Yo tengo que vivir al pie de la presencia del Señor en oración, para que Él me redarguya, para que me muestre las puertas, para que si hay una puerta que se abrió, se cierre inmediatamente y el enemigo no tenga parte ni suerte y retroceda y no me pueda afectar. Pero sí, hay cristianos que están siendo atormentados, porque tienen puertas abiertas, porque están sentados en las bancas sin tener una convicción de espíritu, de redarguir, una renovación de la mente. Pero tampoco es el otro extremo, que ahora lo vemos en el G12, que todo el tiempo están haciendo cadenas de liberación, ritos de liberación, que si te ponen yo no sé qué cosa encima, que si te amarran y después te sueltan para decir que estás libre. Mire, eso es más brujería que otra cosa. La palabra me dice que Jesús le dijo, enmudece a la tormenta. Y al único demonio que le habló, le dijo, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Eso fue lo único que conversó. En el nombre que sobre todo nombre, yo tomo la autoridad de Cristo, que es conferida a la iglesia, y le digo al enemigo, sal fuera. No se puede quedar. Tiene que retroceder. Pero tenemos que tener cuidado. Y no vamos a ministrar a lo loco. Si usted no tiene llamado del Señor a ministrar la liberación, póngase a orar, a interceder y no imponga manos. Porque si usted tiene una puerta abierta donde usted no está firme, por ejemplo, en la fornicación, y hay un espíritu ahí manifestándose, sale de él y está buscando, como aprendimos en Lucas 11:26, que está buscando dónde habitar, va a habitar en usted. Porque usted le abrió la puerta. No le imponga manos, no se meta donde Dios no lo llamó. Póngase a interceder, póngase a adorar. Y a los que ministran liberación, no lo hagan haciendo un show. El ministrar liberación no es para llamar la atención. Bíblicamente, no hay que estar conversando y gritando, hay que decirle en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, tú eres libre, sale fuera. ¿Sabe qué? Cuando yo ministraba en una iglesia, cuando había una manifestación de esas, lo que se hacía era que se ataba inoperante y se llevaba a la persona a un cuarto donde se le oraba y se le ministraba sin que estuviera presente el resto de las personas. ¿Por qué? Porque el demonio lo que quiere es interferir con la predicación de la palabra. Usted no sabe si ahí hay más vidas que no conocen al Señor y necesitan escuchar el plan de salvación. Y se están entreteniendo con ministrarle liberación a una persona y el demonio revolcándose en el piso. Usted ate con la autoridad de Cristo, inoperante, lleva a la persona, le da consejería, le pregunta. Si usted no le conoce, si es una persona de fe, que si realmente ha reconocido al Señor como su Salvador, porque si usted no reconoce al Señor como su Salvador, si usted no tiene al Señor como su Salvador, si usted vive en pecado, si usted va a vivir en rebelión, ¿de qué me sirve ministrarle liberación? Le voy a hacer daño. Porque va a regresar para una condición postrera peor que la primera. Así que vamos a hacer las cosas en orden. El enemigo quiere interrumpir la predicación y la adoración porque no le gusta. No le gusta que adoren al Señor y no le gusta que se predique el evangelio, porque dice la palabra que la fe viene por el oír es la palabra de Elohim, la palabra del Eterno. Y si interrumpe la predicación, interrumpe el plan de salvación para las vidas que están escuchando. Y eso entonces logró su objetivo. Nosotros lo atamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, y luego se le ministra a la persona, se ora con ella, se le presenta el plan de salvación, se le ministra liberación y se le discipula para que dé frutos, para que mantenga su libertad en Cristo. Si usted no tiene la oportunidad de volver a ver a esa persona y es una campaña evangelística, ahí en el momento
Claro que va a ministrar liberación, porque no la puede dejar irse así. Pero es después que la persona ha pasado a confesión de pecados y a reconciliarse con el Señor. Si no hace una reconciliación con el Señor, si no hace un acto de fe, de proclamar que Jesucristo, que Yeshua es su Señor y su Salvador, no le ministra liberación. Lo primero que una persona para ser libre necesita es reconocer al Señor como único y exclusivo Salvador de su vida y su Señor. Si eso no está, la libertad no se garantiza. Porque la palabra me dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad sino Cristo? Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces necesitan a Cristo. Porque es que no soy yo la que ministro liberación, no soy yo la que tengo el poder. Es el Espíritu Santo a través de mí, pero el poder viene del Eterno. El poder viene de arriba. El poder no me pertenece. Ese no es mío. La gloria y honra es del Señor de señores. Así que vamos a hacer las cosas en orden. Y sí puede pasar. Y hoy en día hay muchos que aparentan ser cristianos, están sentados en las bancas domingo tras domingo, pero no dan frutos, abren puertas, están en delitos y en pecados, y ahí sí se abre la puerta y pueden ser atormentados y pueden ser posesionados por demonios. Y yo le digo porque cuando yo estaba apartada, en un momento dado yo seguía yendo a la iglesia, pero mi vida estaba en pecado. Y es peor porque dice la palabra que mejor es no haberle conocido que haberle conocido y vuelto atrás. Y cuando nosotros volvemos atrás, la condición postrer es peor que la primera. Tan es así que en mi caso, cuando yo me volví atrás en aquel entonces, a mí me ministraban a cada rato y nada pasaba. Y seguía atada. Hasta que un día el Señor en una vigilia me dijo, vas a conocer mi misericordia extendida sobre tu vida. Y yo estaba desde lo profundo de mi corazón, yo tenía convicción de pecado. Y yo le estaba diciendo, ayúdame, porque ninguno de los que me ministran me están ayudando. Ayúdame a ser libre. Y yo conocía lo que era estar libre y estar atada porque ya yo había ministrado liberación en mis pasados días con el Señor. Y yo le tuve que decir, clamar al Señor desde lo profundo de mi corazón, hazme libre. Y fue el Señor fue el único que pudo atender mi necesidad de levantarme del lodo. Limpiarme, libertarme, restaurarme y levantarme con más poder. Pero es para gloria de su nombre, porque yo no merezco su misericordia. Y yo conocí su misericordia extendida sobre mi vida. Yo no la merecía. Y cuando yo le predico a usted o cuando yo le enseño algo, yo trato de traerle experiencias mías que nadie me contó y que yo lo viví, porque yo sé que mi Cristo liberta, sana, restaura, levanta. Y el que conoce la verdad es verdaderamente libre. Y esa libertad la puedo proclamar yo a los cuatro vientos, porque yo sé lo que es ser una persona atada y sentarme en un banco. Escuchar palabra, pero seguir atada. Hasta que el Señor tuvo misericordia, escuchó mi oración de confesión y mi necesidad y me libertó. Eso es solo para su gloria. Y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con cada persona que está viendo este video. Así que yo te exhorto, si tú sabes que estás en la iglesia, estás sentado en la iglesia, pero te sientes atado, busca ayuda, busca al Señor para que Él te liberte. Él nos hace libres, verdaderamente libres. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Oro, intercedo al Padre para que la libertad
nosotros la podamos retener y que no volvamos atrás nunca, 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 y que hasta que Cristo venga permanezcamos en pie y en esa libertad para servirle, para adorarle, porque nosotros somos creados para adorar su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde, el shalom del Señor esté sobre ti, la plenitud de Cristo te cubra, y cualquier cosa me puedes escribir en WhatsApp, en YouTube o en Facebook. El Señor te bendiga.